En este video vamos a explorar y a sumergirnos en el fascinante mundo de las parábolas que Jesús nos dejó como enseñanza. Las parábolas son relatos breves y cautivadores que encierran profundas verdades espirituales y morales, presentadas a través de metáforas y situaciones de la vida cotidiana. Son como ventanas a la sabiduría divina, que nos invitan a reflexionar sobre el reino de Dios y nuestra relación con Él. Parábola de los obreros de la viña. Esta parábola nos revela la naturaleza del reino de los cielos y la gracia abundante de nuestro Padre Celestial. Esta parábola se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, Mateo 20, versículo 1. Un hombre, representando a Dios nuestro Padre, sale por la mañana para contratar obreros para trabajar en su viña. Este hombre es generoso y tiene una obra que hacer en su viña, así que sale temprano para asegurarse de que tenga suficientes obreros para completar la tarea. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, Mateo 20, versículo 2. El dueño de la viña acuerda con los obreros un salario justo, un denario al día. Este denario era el salario típico para un día de trabajo en aquella época. Aquí vemos la generosidad y la justicia del dueño de la viña, quien trata con equidad a aquellos que van a trabajar para él. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Mateo 20, versículo 3. No contento con tener solo algunos trabajadores, el dueño de la viña sale nuevamente a la hora tercera del día y encuentra a más personas desocupadas. A pesar de que ya ha contratado obreros anteriormente, sigue buscando a aquellos que necesitan trabajo. Y lo que es aún más notable, les promete lo que sea justo, sin especificar un salario exacto. Aquí vemos la continua generosidad y el deseo de incluir a todos en la obra del dueño de la viña. Ellos fueron, y él salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena, e hizo lo mismo. Mateo 20, versículo 5. El dueño de la viña sale nuevamente a las horas sexta y novena del día, y encuentra más personas desocupadas en la plaza. Y en cada ocasión, les ofrece trabajo en su viña sin especificar un salario exacto, confiando en su promesa de darles lo que sea justo. Aquí vemos la persistencia del dueño de la viña en su búsqueda de obreros y su compromiso de darles lo que necesitan. Hacia la hora 11 salió y halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Mateo 20, versículo 6. Incluso cuando queda poco tiempo para el final del día de trabajo, el dueño de la viña sale una vez más y encuentra a más personas desocupadas. Pero esta vez, en lugar de simplemente ofrecerles trabajo, pregunta por qué están allí sin trabajar. Esto nos muestra su preocupación por aquellos que aún no han encontrado empleo y su deseo de darles una oportunidad de trabajar y ser recompensados. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Mateo 20, versículo 7. Los trabajadores responden diciendo que nadie los ha contratado, y el dueño de la viña les dice que vayan también a trabajar en su viña y recibirán lo que sea justo. Aquí vemos nuevamente la generosidad y la justicia del dueño de la viña, que ofrece trabajo a aquellos que lo necesitan y promete darles lo que necesitan. Al caer la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Mateo 20, versículo 8. Llega el final del día de trabajo, y el dueño de la viña le dice a su mayordomo que llame a los obreros y les pague comenzando por los últimos hasta los primeros.
Aquí vemos la inversión del orden habitual de pago, que causa sorpresa y desconcierto entre los obreros y nos prepara para la lección que Jesús quiere enseñarnos. Viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, Mateo 20, versículo 9. Los obreros que fueron contratados cerca de la hora 11 del día reciben un denario completo como salario, a pesar de haber trabajado solo una hora. Aquí vemos la generosidad extraordinaria del dueño de la viña, que da a estos obreros lo mismo que a aquellos que trabajaron durante todo el día, a pesar de que su contribución fue mucho menor. Y al venir los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, Mateo 20, versículo 10. Cuando llega el momento de pagar a los obreros que fueron contratados primero, esperan recibir más de lo acordado inicialmente, pero también reciben un denario completo como salario. Aquí vemos la reacción de los obreros que trabajaron durante todo el día, quienes esperaban ser recompensados más generosamente que aquellos que trabajaron menos tiempo. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Mateo 20, versículo 11 al 12. Los obreros que trabajaron durante todo el día murmuran contra el dueño de la viña, quejándose de que los que trabajaron solo una hora recibieron el mismo salario que ellos, a pesar de haber soportado la carga y el calor del día. Aquí vemos la actitud de envidia y resentimiento entre los obreros, que sienten que han sido tratados injustamente a pesar de recibir lo que se les prometió. Pero él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Mateo 20, versículo 13. El dueño de la viña responde a uno de los obreros que se queja, recordándole que acordaron un salario específico de antemano. Aquí vemos la respuesta del dueño de la viña a las quejas de los obreros, que defiende su propia generosidad y justicia en el trato con ellos. Tomad lo que es vuestro, e idos, pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia, porque yo soy bueno? Mateo 20, versículo 14 al 15. El dueño de la viña les dice a los obreros que tomen lo que les corresponde y se vayan, pero también les recuerda su derecho a hacer lo que quieran con lo que es suyo. Aquí vemos la defensa del dueño de la viña de su propia libertad y generosidad, y su rechazo a la actitud de envidia y resentimiento de los obreros. Jesús concluye la parábola con una declaración sorprendente, así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20, versículo 16. Esta declaración nos muestra que en el reino de los cielos, las reglas del mundo no se aplican. Dios no sigue las normas humanas de justicia y equidad, sino que muestra su gracia y generosidad de una manera que a menudo nos desconcierta. Esta parábola nos enseña una lección profunda sobre la gracia abundante de Dios y su deseo de incluir a todos en su reino, sin importar cuándo o cómo lleguemos a él. Como el dueño de la viña, Dios nos llama a trabajar en su obra y nos promete una recompensa justa, no basada en nuestro esfuerzo o mérito, sino en su generosidad y amor por nosotros. Parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola poderosa y profundamente relevante que Jesús nos enseñó, ilustra la esencia misma de la humildad y la justicia divina, se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Refirió también a unos que confiaban en sí mismos por ser justos, y despreciaban a los demás, Lucas 18, versículo 9. Jesús comienza la parábola presentando a dos personajes, un fariseo y un publicano.
Los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley religiosa y eran considerados modelos de piedad por muchos en la sociedad judía. Sin embargo, aquí vemos que algunos de ellos confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Esta actitud de autosuficiencia y desprecio es fundamental para comprender la lección que Jesús quiere enseñarnos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro, publicano, Lucas 18, versículo 10. Jesús nos presenta a estos dos hombres que suben al templo a orar. El fariseo, representante de la piedad exterior y la autojustificación, y el publicano, un recaudador de impuestos considerado pecador y marginado por la sociedad judía. Esta distinción entre los dos personajes es crucial para la enseñanza que Jesús quiere transmitirnos sobre la verdadera actitud de corazón ante Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18, versículo 11. El fariseo comienza su oración con una lista de sus propias virtudes y logros. Se enorgullece de no ser como los demás, especialmente como el publicano que está cerca de él. Su oración está llena de autoelogios y juicios hacia los demás, lo que refleja su actitud de superioridad y autocomplacencia. Ayuno 2 veces a la semana, y doy el diezmo de todo lo que gano. Lucas 18, versículo 12. El fariseo continúa enumerando sus acciones religiosas, presumiendo de su observancia del ayuno y del diezmo. Estas prácticas eran importantes en la vida religiosa judía, pero el fariseo las menciona no como expresiones de gratitud hacia Dios, sino como evidencia de su propia justicia y superioridad sobre los demás. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18, versículo 13. En contraste con el fariseo, el publicano adopta una postura de humildad y contrición. Está lejos, física y espiritualmente, del lugar prominente ocupado por el fariseo. No se atreve a levantar los ojos al cielo, reconociendo su propia indignidad y pecado. En lugar de presumir de sus logros, se golpea el pecho en señal de arrepentimiento y ruega a Dios por misericordia. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, versículo 14. Jesús concluye la parábola con una declaración sorprendente: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, versículo 14. Esta declaración resume la lección central de la parábola: la verdadera justicia delante de Dios no se basa en la autosuficiencia o en la observancia externa de la ley, sino en la humildad y el arrepentimiento sincero del corazón. Esta parábola nos desafía a examinar nuestras propias actitudes y motivaciones en nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Nos acercamos a Dios con arrogancia y autosuficiencia, como el fariseo, confiando en nuestras propias obras y menospreciando a los demás? ¿O nos acercamos a Él con humildad y arrepentimiento, reconociendo nuestra necesidad de su gracia y misericordia, como el publicano? Esta parábola nos inspira a cultivar una actitud de humildad y compasión hacia los demás, reconociendo que todos somos pecadores necesitados de la gracia redentora de Dios. Debemos aprender a orar con el corazón humilde y contrito del publicano, confiando en la misericordia de nuestro Padre Celestial para perdonarnos y restaurarnos en su amor. El ejemplo del publicano nos debe motivar a buscar la verdadera justicia del reino de Dios, que se encuentra en la humildad, la compasión y la entrega sincera a la voluntad de Dios. Parábola del rico y Lázaro.
Reflexionaremos sobre una parábola profundamente conmovedora que Jesús nos contó para enseñarnos lecciones vitales sobre la importancia de nuestras acciones en esta vida y sus repercusiones en la eternidad. Esta parábola se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Lucas 16, versículos 19 al 21. Jesús comienza esta parábola presentándonos a dos personajes contrastantes, un hombre rico, que vive en la opulencia y el lujo, y un mendigo llamado Lázaro, que yace afuera de la puerta del rico, lleno de llagas y anhelando las migajas que caen de su mesa. Aquí vemos una imagen vívida de la disparidad entre la riqueza material y la pobreza extrema, y cómo estos dos hombres coexisten en la misma comunidad sin interactuar entre sí. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Lucas 16, versículos 22 al 23. La narrativa avanza con la muerte de ambos hombres. Lázaro, el mendigo, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, lo que indica su recepción en el cielo. Mientras tanto, el rico muere y es sepultado, pero su alma es enviada al Hades, donde sufre tormento. Aquí se nos muestra la diferencia radical en el destino eterno de estos dos hombres, uno recibiendo consuelo y el otro enfrentando sufrimiento. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, versículo 24. En su tormento, el rico levanta la vista y ve a Abraham junto a Lázaro en el seno de Abraham. Desesperado por alivio, implora a Abraham que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, debido a la agonía que sufre en las llamas del Hades. Aquí vemos el lamento del rico y su deseo de alivio, aunque sea mínimo, en medio de su sufrimiento. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Lucas 16, versículo 25. La respuesta de Abraham al rico es reveladora. Le recuerda que en vida recibió sus bienes y placeres, mientras que Lázaro sufrió dificultades. Ahora, en la vida después de la muerte, sus situaciones se han invertido. Lázaro es consolado y él está atormentado. Esta respuesta subraya la importancia de nuestras acciones en esta vida y sus consecuencias eternas. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16, versículo 26. Abraham continúa explicando al rico que hay una gran brecha entre ellos, de modo que nadie puede pasar de un lado al otro. Esta imagen simbólica representa la separación absoluta entre el cielo y el Hades, lo que indica que las decisiones tomadas en esta vida tienen consecuencias eternas y no pueden ser alteradas después de la muerte. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, no sea que vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16, versículos 27 al 28. El rico, aún preocupado por su familia, le pide a Abraham que envíe a Lázaro de regreso a la tierra para advertir a sus 5 hermanos sobre el destino que les espera si no se arrepienten.
Aquí vemos un atisbo de arrepentimiento y preocupación por los demás en medio del tormento del rico, aunque sea demasiado tarde para él. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, Lucas 16, versículo 29. La respuesta de Abraham al rico revela un principio fundamental: la revelación divina ya ha sido dada a través de Moisés y los profetas. En otras palabras, la Escritura contiene las enseñanzas necesarias para guiar a las personas hacia la salvación y la vida justa. Aquí se destaca la importancia de prestar atención a la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Lucas 16, versículo 30. El rico persiste en su petición, argumentando que si alguien regresara de entre los muertos para advertirles, seguramente se arrepentirían. Aquí vemos una referencia velada a la resurrección de Jesús, que ocurriría más tarde en la historia. Aunque el rico no lo menciona específicamente, su solicitud anticipa la incredulidad de aquellos que rechazarían incluso la evidencia milagrosa de la resurrección. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, versículo 31. La respuesta final de Abraham es contundente y profunda. Si las personas no escuchan y obedecen las Escrituras, incluso la resurrección de alguien de entre los muertos no sería suficiente para persuadirlos. Esta declaración resalta la importancia de la fe y la obediencia a la palabra de Dios como el camino hacia la verdadera vida y la salvación. Esta parábola nos presenta una imagen poderosa y conmovedora del destino eterno de los justos y los injustos. Nos recuerda la importancia de nuestras acciones en esta vida y cómo influirán en nuestro destino eterno. Nos insta a ser conscientes de las necesidades de los demás y a actuar con compasión y justicia en todo momento. Nos motiva a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y a vivir con generosidad y compasión hacia los necesitados que encontramos en nuestro camino. Debemos recordar siempre que nuestras acciones en esta vida tienen repercusiones eternas y que vivamos en consecuencia, buscando la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra. Parábola del buen pastor. Esta es una de las parábolas más hermosas y poderosas que Jesús nos dejó como enseñanza, la parábola del buen pastor. Esta parábola se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 18. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Juan 10, versículo 1. Jesús comienza esta parábola utilizando la metáfora del pastor y las ovejas. Él nos advierte sobre aquellos que intentan acceder al redil, o al rebaño, de una manera ilegítima. Los que no entran por la puerta, sino que suben por otra parte, son considerados ladrones y salteadores. Aquí, Jesús nos muestra su autoridad y su papel como el verdadero pastor del rebaño. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Juan 10, versículo 2 al 3. Jesús continúa describiendo al pastor legítimo, aquel que entra por la puerta. Este es el verdadero pastor de las ovejas. El portero, que simboliza la autoridad divina, le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz. Este pastor las llama por nombre y las guía hacia fuera del redil. Aquí, Jesús se revela como el pastor que conoce íntimamente a cada uno de nosotros y nos guía con amor y cuidado. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, versículo 4 al 5.
El buen pastor no solo guía a las ovejas, sino que también va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz y confían en él. Sin embargo, no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Aquí vemos la relación íntima y de confianza entre el pastor y sus ovejas, así como la capacidad de discernimiento espiritual para reconocer la voz de Jesús y seguirlo. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Juan 10, versículo 6. Jesús les habla a sus discípulos en términos figurados, utilizando esta alegoría del pastor y las ovejas para transmitirles una lección espiritual profunda. Sin embargo, en este momento, los discípulos no comprenden plenamente el significado de sus palabras. Esto destaca la necesidad de una revelación espiritual para entender las enseñanzas de Jesús. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Juan 10, versículos 7 al 8. Jesús continúa explicando la alegoría, revelándose a sí mismo como la puerta de las ovejas. Él es el único camino legítimo para acceder al rebaño y obtener salvación. Los que vinieron antes que él, los falsos mesías y líderes religiosos, son considerados ladrones y salteadores. Pero las ovejas, es decir, aquellos que son verdaderamente suyos, no los oyeron ni los siguieron. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10, versículos 9 al 10. Jesús enfatiza su papel como la puerta a la salvación y la vida eterna. Quienes entran por él serán salvos y encontrarán pastos abundantes. En contraste, el ladrón, que representa al diablo y a todos los falsos líderes que buscan engañar y destruir, viene solo para robar, matar y destruir. Jesús, en cambio, ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Juan 10, versículo 11 al 12. Jesús se identifica como el buen pastor, en contraste con el asalariado que no tiene un vínculo genuino con las ovejas. El buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas, demostrando su amor y sacrificio por ellas. En contraste, el asalariado, que solo está interesado en su propio beneficio, abandona las ovejas ante el peligro y las deja a merced del lobo. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, versículos 13 al 15. Jesús reitera la diferencia entre el buen pastor y el asalariado. El asalariado huye cuando viene el peligro porque no le importan las ovejas. En contraste, Jesús conoce íntimamente a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Esta relación de conocimiento y amor mutuo entre el pastor y las ovejas refleja la relación entre Jesús y sus seguidores, así como su íntima relación con el Padre. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Juan 10, versículo 16. Jesús revela su misión universal al mencionar otras ovejas que no son de este redil, es decir, los gentiles y todos aquellos que aún no conocen su nombre. Él también los llama para que escuchen su voz y se unan a su rebaño.
Aquí vemos la visión inclusiva de Jesús, que busca reunir a todas las personas bajo su cuidado y liderazgo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, Juan 10, versículo 17 al 18. Finalmente, Jesús habla de su sacrificio en la cruz y su resurrección. Él voluntariamente entrega su vida por las ovejas, demostrando su amor y obediencia al Padre. Nadie le quita la vida, sino que Él la da libremente por amor a nosotros. Y tiene el poder de tomarla de nuevo, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Este es el mandamiento que recibió de su Padre, cumpliendo así el plan de redención divina. Esta parábola nos revela el profundo amor y cuidado que Jesús tiene por cada uno de nosotros. Él es el pastor que nos conoce íntimamente, que da su vida por nosotros y que nos guía con amor y compasión. Que podamos escuchar su voz, seguir sus pasos y confiar en su liderazgo en nuestras vidas. Que recordemos siempre que Jesús es la única puerta a la salvación y la vida eterna, y que solo a través de Él encontramos pastos abundantes y verdadera plenitud. Que podamos confiar en su promesa de vida en abundancia y seguirlo con fe y devoción. La parábola del juicio final, las ovejas y las cabras. La parábola del juicio final, también conocida como la parábola de las ovejas y las cabras, se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, versículo 31 al 32. Jesús comienza esta parábola describiendo su regreso glorioso al final de los tiempos. Vendrá acompañado de todos los santos ángeles y se sentará en su trono de gloria. En ese día, todas las naciones serán reunidas delante de él, y Jesús separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Esta imagen nos habla del papel de Jesús como el juez soberano que divide a la humanidad según sus acciones y su relación con él. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda, Mateo 25, versículo 33. Jesús continúa explicando que pondrá a las ovejas a su derecha, simbolizando la bendición y la aceptación, mientras que colocará a los cabritos a su izquierda, simbolizando la condenación y el rechazo. Esta separación señala la realidad del juicio final y la importancia de nuestras acciones en esta vida. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, versículo 34. El Rey, que es Jesús, dirige sus palabras a las ovejas, invitándolas a su reino celestial. Las bendice como los elegidos de su Padre y les ofrece la herencia del reino que ha sido preparado para ellos desde la fundación del mundo. Aquí vemos la gracia y la generosidad de Dios hacia aquellos que han vivido en fidelidad y obediencia a su voluntad. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Mateo 25, versículo 35 al 36. Jesús continúa explicando el criterio de su juicio. Él reconoce y premia las acciones de amor y compasión realizadas hacia los más necesitados. Aquellos que alimentaron al hambriento, dieron de beber al sediento, acogieron al forastero, vistieron al desnudo, visitaron al enfermo y fueron a la cárcel, serán reconocidos como los benditos de su Padre y heredarán el reino preparado para ellos.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Mateo 25, versículo 37 al 39. Los justos, sorprendidos, preguntan al Señor cuando tuvieron la oportunidad de servirlo de esta manera. No se dieron cuenta de que cuando ayudaron a los necesitados, estaban sirviendo al mismo Cristo. Esta respuesta revela la verdad fundamental de que cuando servimos a los demás, especialmente a los más vulnerables y necesitados, estamos sirviendo a Jesús mismo. Y respondiendo el Rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, versículo 40. El Rey, Jesús, les responde diciendo que cada vez que hicieron esto por uno de los más pequeños, lo hicieron por él mismo. Esta declaración revela la identificación de Jesús con los necesitados y vulnerables de la sociedad. Él considera cada acto de amor y compasión hacia ellos como si fuera hacia él mismo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. Jesús, luego de bendecir a las ovejas, se dirige a los cabritos a su izquierda con palabras de condenación. Los aparta de él y los envía al fuego eterno, que está preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es una imagen impactante del juicio divino sobre aquellos que han vivido en desobediencia y rechazo hacia Dios y su prójimo. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber. 43 Fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Mateo 25, versículo 42 al 43. Jesús continúa explicando el motivo de la condenación de los cabritos. No mostraron compasión ni amor hacia los necesitados. No alimentaron al hambriento, ni dieron de beber al sediento, ni acogieron al forastero, ni vistieron al desnudo, ni visitaron al enfermo o al encarcelado. Su falta de acción revela su falta de amor hacia Dios y hacia su prójimo. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Mateo 25, versículo 44. Al igual que los justos, los cabritos también están sorprendidos y desconcertados. No se dieron cuenta de que al ignorar a los necesitados, estaban ignorando a Jesús mismo. Esta respuesta refleja la ceguera espiritual y la falta de comprensión de la verdadera naturaleza del servicio cristiano. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25, versículo 45. Jesús les revela la verdad dolorosa de que al no servir a los más necesitados, también estaban rechazándolo a Él. Cada vez que ignoraron a los más pequeños, también lo ignoraron a Él. Esta declaración subraya la importancia fundamental del amor y el servicio hacia los demás como expresión de nuestra relación con Dios. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, versículo 46. La parábola concluye con una clara distinción entre el destino final de los justos y los injustos. Los justos heredarán la vida eterna, mientras que los injustos enfrentarán el castigo eterno. Esta es la realidad del juicio final, donde cada uno será recompensado según sus obras y su relación con Dios y su prójimo. Esta parábola del juicio final nos desafía a reflexionar sobre nuestras acciones y actitudes hacia los más necesitados en nuestra sociedad.
Nos recuerda la importancia fundamental del amor y el servicio hacia los demás como expresión de nuestra fe en Cristo. Que podamos ser como las ovejas, mostrando compasión y amor hacia los necesitados, y así heredar la vida eterna que Dios nos ha prometido. Parábola del administrador injusto. Esta parábola, que a primera vista puede parecer desconcertante, contiene profundas lecciones espirituales para nuestras vidas. Es conocida como la parábola del administrador injusto, y se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. También dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Lucas 16, versículo 1. Jesús comienza esta parábola presentando a un hombre rico que tenía un mayordomo o administrador a cargo de sus bienes. Sin embargo, este administrador fue acusado de malversar los bienes de su señor. Aquí vemos la introducción de un personaje principal que enfrentará una situación difícil y desafiante. Entonces le llamó, y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Lucas 16, versículo 2. El hombre rico llama a su administrador y le exige que rinda cuentas de su administración. Debido a las acusaciones en su contra, ya no puede seguir desempeñando su papel como mayordomo. Esta confrontación revela la gravedad de la situación en la que se encuentra el administrador y la necesidad de tomar medidas urgentes. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da vergüenza. Lucas 16, versículo 3. Ante la perspectiva de perder su posición y enfrentar dificultades económicas, el administrador se encuentra en una encrucijada. Se pregunta qué hará ahora que está a punto de perder su empleo y no tiene habilidades para otras ocupaciones. La incertidumbre y la preocupación por su futuro lo llevan a reflexionar sobre sus opciones. Ya sé lo que haré para que cuando sea quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Lucas 16, versículo 4. El administrador llega a una conclusión sobre cómo enfrentar su situación. Decidió tomar medidas para asegurar su futuro, buscando el favor de las personas que debían dinero a su señor. Su plan es astuto y calculado, aunque moralmente cuestionable. Aquí vemos la habilidad del administrador para idear una estrategia para garantizar su bienestar futuro. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Lucas 16, versículo 5. El administrador procede a poner en marcha su plan, llamando a los deudores de su señor y negociando con ellos para reducir sus deudas. Comienza con el primer deudor, preguntándole cuánto debe a su señor. Esta acción muestra su determinación para llevar a cabo su plan y ganarse el favor de los demás. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. Lucas 16, versículo 6. El administrador negocia con el primer deudor, reduciendo su deuda a la mitad. Esta acción no solo alivia la carga financiera del deudor, sino que también crea una deuda de gratitud hacia el administrador. Aquí vemos cómo el administrador utiliza su posición para ganarse el favor de los demás, incluso a expensas de su señor. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, y escribe 80. Lucas 16, versículo 7. El administrador continúa negociando con los otros deudores, reduciendo también sus deudas. Nuevamente, esta acción crea una deuda de gratitud hacia el administrador por parte de los deudores.
Aunque sus acciones pueden ser cuestionables desde el punto de vista ético, demuestran su ingenio y determinación para asegurar su futuro. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Lucas 16, versículo 8. La parábola da un giro sorprendente cuando el Señor elogia al administrador injusto por su astucia. Aunque sus acciones pueden ser moralmente dudosas, el Señor reconoce su habilidad para asegurar su futuro terrenal. Esta observación resalta la ironía de cómo los hijos de este mundo pueden ser más sabios en asuntos temporales que los hijos de la luz en asuntos espirituales. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16, versículo 9. Jesús saca una lección espiritual de la parábola, exhortándonos a usar nuestras posesiones terrenales de manera sabia para ganar amigos eternos. Aunque Jesús no está alabando la injusticia, está señalando la importancia de usar nuestros recursos materiales para avanzar en el reino de Dios. Nos insta a usar nuestras bendiciones terrenales para promover el bien y asegurar una recompensa eterna. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16, versículo 10. Jesús continúa enseñando sobre la importancia de la fidelidad en todas las áreas de nuestras vidas. Aquellos que son fieles en las pequeñas cosas también serán fieles en las grandes, mientras que aquellos que son injustos en las pequeñas cosas también serán injustos en las grandes. Esta enseñanza resalta la necesidad de una integridad y fidelidad consistentes en todas nuestras acciones. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lucas 16, versículo 11. Jesús nos confronta con una pregunta desafiante: si no fuimos fieles en el uso de las riquezas terrenales, ¿cómo podemos esperar ser confiados con las verdaderas riquezas del reino de Dios? Esta pregunta nos lleva a examinar cómo estamos utilizando nuestras posesiones materiales y si las estamos usando para avanzar en el reino de Dios o para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas 16, versículo 12. Jesús continúa su enseñanza, destacando la importancia de la fidelidad incluso en lo que pertenece a otros. Si no fuimos fieles con lo que se nos confió temporalmente en esta vida, ¿cómo podemos esperar recibir nuestra herencia eterna en el reino de Dios? Esta pregunta nos desafía a vivir con integridad y fidelidad en todas nuestras relaciones y responsabilidades. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16, versículo 13. Jesús concluye su enseñanza con una advertencia clara y directa: no podemos servir a dos señores. No podemos tener una lealtad dividida entre Dios y las riquezas materiales. Debemos tomar una decisión consciente sobre a quién serviremos. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestros corazones y prioridades, y a comprometernos a servir solo a Dios con integridad y fidelidad. Esta parábola del administrador injusto nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestras posesiones materiales y recursos en esta vida. Nos recuerda la importancia de vivir con sabiduría y fidelidad, utilizando nuestras bendiciones terrenales para avanzar en el reino de Dios y asegurar una recompensa eterna. Que podamos aprender de la astucia del administrador injusto para aplicarla en nuestras vidas de manera justa y piadosa. Que podamos usar nuestras riquezas injustas para ganar amigos eternos y promover el bien en el mundo. Y que podamos tomar una decisión consciente de servir solo a Dios con integridad y fidelidad en todas las áreas de nuestras vidas. Parábolas de la oveja perdida.
Es una de las parábolas más hermosas y conmovedoras que Jesús nos ha dejado como enseñanza. Se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Y les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. 6 Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Lucas 15, versículos 3 al 6. Jesús comienza esta parábola con una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, no dejaría las 99 en el desierto para ir en busca de la que se ha perdido? Esta pregunta despierta nuestra compasión y nos invita a reflexionar sobre el amor y la preocupación de un pastor por cada una de sus ovejas. Imaginemos la escena, un pastor que deja a las 99 ovejas seguras en el redil y se embarca en una búsqueda desesperada por la oveja perdida. No se detiene ante los peligros del desierto ni escatima esfuerzos en su búsqueda. Va tras la oveja perdida con determinación y amor hasta encontrarla. Y cuando finalmente la encuentra, ¿cómo reacciona? La pone sobre sus hombros gozoso. No la regaña por haberse perdido ni la abandona por su descuido. En cambio, la carga sobre sus propios hombros con ternura y alegría. Esta imagen nos muestra la compasión y el cuidado del pastor hacia la oveja perdida. Pero la historia no termina ahí. Al llegar a casa, el pastor no guarda silencio sobre su hallazgo. Reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Su alegría es contagiosa, y comparte su gozo con los demás. Esta actitud nos enseña sobre la importancia de celebrar la recuperación de lo perdido y compartir la alegría con los demás. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15, versículo 7. Jesús concluye la parábola con una declaración profunda y conmovedora. Nos dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta afirmación nos muestra el corazón de Dios y su infinito amor y misericordia hacia aquellos que se han perdido y luego se arrepienten. Esta parábola nos revela la compasión y el amor incondicional de nuestro buen pastor, Jesucristo. Él es el pastor que no escatima esfuerzos para buscar y rescatar a los perdidos, aquellos que se han alejado de su redil por el pecado y la rebeldía. Él no nos abandona en nuestra condición de pecado, sino que va en nuestra búsqueda con amor y gracia. Como ovejas del rebaño de Cristo, podemos encontrar consuelo y seguridad en el hecho de que nuestro pastor nos conoce personalmente y nos busca cuando nos perdemos. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, su amor y su gracia siempre están disponibles para nosotros. Él está dispuesto a dejar las 99 ovejas seguras para ir en busca de la única que se ha perdido. Pero esta parábola también nos desafía como seguidores de Cristo. Nos llama a imitar el amor y la compasión de nuestro buen pastor hacia aquellos que están perdidos en el pecado y la oscuridad. Nos insta a ser instrumentos de su gracia y misericordia en un mundo necesitado, compartiendo el mensaje del Evangelio con amor y compasión. Recordemos siempre que en el corazón de Dios hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Que esta verdad nos motive a buscar activamente a los perdidos, a compartir el Evangelio con valentía y a celebrar la restauración de aquellos que vuelven a los brazos del buen pastor. Parábola de la moneda perdida. Esta es otra de las hermosas parábolas que Jesús nos dejó como enseñanza, la parábola de la moneda perdida. Esta parábola se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 15,
versículos del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, versículo 8 al 10. Jesús comienza esta parábola con una pregunta similar a la anterior, pero esta vez utilizando la metáfora de una mujer que tiene 10 dracmas y pierde una de ellas. La dracma era una moneda de plata de considerable valor en aquel tiempo, y la pérdida de una de ellas significaba una pérdida significativa para esta mujer. Imaginemos la escena, una mujer que, al darse cuenta de la pérdida de una de sus dracmas, enciende la lámpara y barre la casa en busca de la moneda perdida. Ella busca con diligencia, revisando cada rincón y recoveco de su hogar hasta encontrarla. Esta imagen nos muestra la determinación y el esfuerzo de la mujer por encontrar lo que se ha perdido. Y cuando finalmente encuentra la dracma perdida, ¿cómo reacciona? Reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Su alegría es compartida con los demás, y juntos celebran el hallazgo de la moneda perdida. Esta actitud nos enseña sobre la importancia de compartir nuestra alegría con los demás cuando recuperamos lo que se ha perdido. Jesús concluye la parábola con una afirmación poderosa y conmovedora: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta declaración nos muestra el corazón de Dios y su infinito amor y misericordia hacia aquellos que se han perdido en el pecado y la rebelión, pero luego se arrepienten y regresan a Él. Esta parábola de la moneda perdida nos revela la compasión y el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Él es como esa mujer que busca con diligencia la dracma perdida en su casa. No descansa hasta encontrarla, y cuando lo hace, su alegría es grande y compartida con todos a su alrededor. Al igual que la dracma perdida, cada uno de nosotros tiene un valor inmenso para Dios. Él nos busca con diligencia cuando nos alejamos de Él y nos perdemos en el pecado y la oscuridad. No nos abandona ni nos olvida, sino que nos busca con amor y gracia, deseando restaurar nuestra comunión con Él. Esta parábola también nos desafía como hijos de Dios. Nos llama a imitar la compasión y el amor de nuestro Padre Celestial hacia aquellos que están perdidos en el pecado y la desesperación. Nos insta a buscar activamente a los perdidos y compartir el mensaje del Evangelio con ellos, para que puedan experimentar el amor redentor de Dios y regresar a su abrazo amoroso. Recordemos siempre que en el corazón de Dios hay gozo por un pecador que se arrepiente. Que esta verdad nos motive a ser instrumentos de su gracia y misericordia en un mundo necesitado, compartiendo el Evangelio con amor y compasión. Y que podamos celebrar con gozo cada vez que un alma perdida encuentra su camino de regreso al Padre Celestial. Estas 8 parábolas que hemos explorado nos han llevado a un viaje espiritual profundo y transformador, revelando la sabiduría divina y el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de estas cautivadoras historias nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes, invitándonos a vivir conforme a los principios del reino de Dios. Que estas parábolas continúen inspirándonos y guiándonos en nuestro caminar de fe, recordándonos siempre la misericordia, la gracia y el amor infinito de nuestro buen pastor. Que, en cada momento de nuestra vida, seamos portadores de la luz y el amor que estas parábolas nos han enseñado, llevando esperanza y transformación a nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría.
Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.